Siendo hoy 11 de noviembre de 2022, nos encontramos con el experto Guillermo Malca, a quien vamos a entrevistar para fines de retroalimentar y complementar la información vinculada a dinámicas territoriales, de las cuales ya he venido haciendo algunos avances para el CEPLAN. La dinámica en cuestión es el crecimiento y la expansión urbana. Muchas gracias, estimado Guillermo Malca, nuevamente por aceptar la entrevista, es un gusto. ¿Le parece si voy leyendo la pregunta y usted la va respondiendo? La primera pregunta sería, ¿cuáles considera que son los factores, quizás socioeconómicos o culturales, espaciales, que promueven el crecimiento de las ciudades en el Perú? Bueno, en principio la formalidad de la normativa urbana es sumamente compleja y eso facilita la acción de los informales. Y dentro de los informales está, por un lado, el grupo de personas, familias con necesidad real de vivienda, familias o, digamos, emprendedores con necesidad de tener espacios para el trabajo, pero también están los traficantes de tierra que quieren lucrar fácil y rápidamente, ¿no? Entonces, todo esto, como digo, podría ser en buena parte debido a la complejidad que se tiene en el país, la complejidad normativa para ser formales, ¿no? Se requiere bastante capital, bastante conocimiento, bastante asesoría técnico-legal de quienes quieren entrar a la formalidad, y eso deja pues un espacio muy, muy reducido, ¿no? Tanto es así que los expertos señalan que, por ejemplo, en Lima metropolitana ya la formalidad está por encima del 80%, inclusive algunos hablan ya de por encima del 90% en términos básicamente urbanísticos, inmobiliarios, ¿no? Entonces, el problema es que el 93% de este crecimiento, de esa expansión, es informal, ¿okay? Según un estudio de grado que hicimos hace un par de años. Una parte de la informalidad son ocupaciones ilegales de suelo, otra parte de la informalidad son lotizaciones informales, donde alguien, digamos, tiene algún derecho de propiedad sobre una tierra y la lotiza y la vende sin habilitación, sin servicios, sin zonificación, sin nada. Y solamente el 6% es suelo habilitado y el 1% son proyectos de vivienda, de vivienda de interés social. Más o menos, esos índices son extremadamente altos y sin duda hay que tener pues medidas, o hay que hacer medidas muy creativas, dejar de hacer lo que se viene haciendo para poder impulsar la formalidad y ayudar a aquellas personas que por necesidad terminan siendo informales. La segunda pregunta sería, bajo su conocimiento o experiencia, ¿cuáles considera que son las ciudades que más han crecido en los últimos años y por qué? Y también si puede mencionar si es que ese crecimiento ha sido ordenado o desordenado. Bueno, no he estado revisando data de otras ciudades concienzudamente, porque en el INP hemos estado sumamente concentrados en Lima, porque hace poco, tú sabes, se ha aprobado el Plan MET, estamos haciendo los planes de desarrollo urbano, tenemos bastante información sobre Lima, pero no podría compararla con otras ciudades en términos porcentuales. En términos absolutos, sin ninguna duda, pues Lima ha crecido enormemente. Ha crecido en población, ha crecido, a pesar de que su tasa de crecimiento no es de las mayores, pero en número sí, porque es la ciudad más grande. Tiene 10 veces más población que la segunda ciudad, es 10 veces más grande en territorio que la segunda ciudad y permanentemente las laderas se están ocupando, ¿no? Entonces no podría indicar respecto a otras ciudades. Conocí bastante la realidad de Trujillo porque viví 10 años allá, fui gerente de Plan MET, que es el equivalente del IMP acá, por un tiempo, pero ya hace 10 años que no voy por ahí. En mi época, por ejemplo, Trujillo creció formalmente, o sea, en términos de plano de zonificación, creció un 30% durante mi gestión.
pero ahora no tengo, como te digo, datos actualizados. Correcto. ¿Y considera que ese crecimiento de Lima o de cualquier otra ciudad que usted reconozca es ordenado o desordenado? No, es absolutamente desordenado por todo lo que dije al inicio, ¿no? O sea, estamos hablando de menos del 20% de formalidad en todo aspecto. Por lo tanto, lo que se podría considerar un crecimiento ordenado no pasa de ese porcentaje. Correcto. Y en cuanto a los impactos, ¿cuáles considera que son los principales impactos que surgen debido a la expansión urbana? Quizás en lo social, en lo ambiental, en lo económico o en lo cultural. Bueno, el principal impacto es que actualmente tenemos a casi 2 millones de personas en Lima asentadas en zonas de alto riesgo de diferentes tipos de peligros. Eso se puede ver en la data del Plan MEC, pero para mí, personalmente, lo peor de todo es el informe de CENEPRED respecto a el impacto que podría tener un terremoto que puede suceder ahorita. Mientras estamos conversando, puede haber un terremoto de grado 9 y 6 millones de personas serían damnificadas, muchas de las cuales, la gran mayoría seguramente morirían. Entonces eso es gravísimo, y eso básicamente es justamente por el desorden, por la informalidad, por la necesidad de vivienda, por un ministerio que tiene 2 brazos que no se conocen, no conversan entre sí, no se dan la mano. El Ministerio de Vivienda tiene por un lado el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y por otro lado el Viceministerio de Construcción y Saneamiento. Si tú vas al ministerio parecen enemigos, no conversan, no se hablan, no hacen cosas en conjunto. Y eso se ha visto en los últimos foros de estos días. Hay varios foros que se han dado, que el Ministerio de Vivienda gasta 150 mil soles como si nada por poner una conexión de agua y saneamiento a una familia en una ladera. Con eso se pueden hacer 2 casas, 3 casas, 4 casas en otro sitio. ¿Por qué sucede eso? Ya te digo, porque el Viceministerio de Construcción y Saneamiento no conversa con el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Y hay que llamar la atención como sea posible para que esto pare. Lo claro es que el agua se tiene que pagar para garantizar las inversiones, la operación y el mantenimiento. Y el que no puede pagar se le subsidia. En este momento, dar agua en ATE cuesta el equivalente a 2 viviendas sociales. Entonces es absurdo seguir con eso y es el modelo más regresivo que yo me puedo imaginar, ¿no? Eso yo creo que son las principales consecuencias. O sea, terminaríamos por lamentar la muerte de cerca de 6 millones de personas si ahorita o en cualquier momento hubiera un sismo de 8.5, 9 grados, ¿no? Pero fuera de eso, por cualquier peligro, hasta por un incendio, se puede morir mucha gente en estas zonas porque no tienen pues las más mínimas condiciones de habitabilidad. O sea, viven en una situación, en un submundo, en una situación subhumana, y ¿quién da una solución integral? No hay soluciones integrales. O sea, sí las hay, pero no hay aquella entidad que lidere la solución y que reúna a todos los actores que pueden dar esa solución. Para empezar, los 2 viceministerios de vivienda. Correcto. Y siguiendo la idea que me comenta, ¿considera que los instrumentos de planificación urbana o territorial en el Perú son efectivos o qué falencias se identifica? Bueno, no hablo del Perú, hablo de Lima, que es lo que conozco. La Ley DUS ha hecho un esfuerzo por ordenar el principio de todo, que es la planificación. Implementar eso le puede y le debe costar al Estado muchísimos millones de soles, pero tiene que hacerlo, o sea, tiene que invertir en eso. Lamentablemente, por el camino de la planificación, la solución va a ser de mediano y largo plazo.
y hay cosas que no esperan, como te digo, un terremoto, un incendio, un desastre, lo que sea, esas cosas no esperan. Pero igual, o sea, si vamos a ir por el camino de la planificación, lo primero que tiene que hacer el ministerio es destinar, no sé, 1.000 millones de soles, no sé cuánto costará planificar todas las ciudades medianas y grandes del Perú. Lima le ha costado al ministerio 6 millones de soles, el Callao creo que otro tanto, y el Callao ni siquiera termina, empezó antes que Lima y hasta ahora no termina. No sé cómo andarán las demás ciudades. Además, estos 6 millones de soles que el ministerio le dio a la Municipalidad de Lima solo han servido para el primer nivel de planificación, que es el Plan MET, que es un plan metropolitano para una ciudad de 10 millones de personas. Pero fuera de eso, mejor dicho, el segundo nivel son los planes de desarrollo urbano de las 5 Limas, que los hemos ido avanzando, los tenemos ya casi terminados, pero buena parte lo hemos hecho con recursos propios y rascando la olla. Pero fuera de eso, mira, Plan MED ha identificado cientos de planes específicos, planeamientos integrales, planes territoriales, que van a estar ahí dibujaditos, bien bonitos en el Plan MED. Ojalá que el próximo alcalde, que dice que va a conseguir 10.000 millones de dólares para Lima, aunque sea ponga unos 1.000 o 2.000 de esos 10.000 para la planificación. Pero si queremos planificar el país y si queremos planificar Lima, hay que invertir mucho. Pero, insisto, el tema de la planificación va por un lado y es de mediano y largo plazo. Pero hay cosas urgentísimas que atender, urgentísimas. Salvar vidas. 6 millones de personas en Lima están así, penden de un hilo, si sucede un terremoto, y quién está haciendo algo por eso. O sea, son cuerdas paralelas, pero hay que atenderlas ambas y se necesita mucho dinero para eso. Correcto, de acuerdo. Y en cuanto a las perspectivas a futuro, para el año 2030-2050, sobre el crecimiento de Lima, ¿qué considera usted que pueda pasar? Lo que va a pasar es lo que viene pasando, ¿no? Lima es un imán para todo el Perú. Los chinos escogieron a Chancay para ser uno de los puertos más grandes, yo creo que el más grande de Sudamérica. Ya lo están haciendo, lo van a inaugurar a fines del próximo año, y eso no va a ser más que echarle más imán al imán que ya tiene Lima. O sea, Lima va a tender a crecer hacia el norte porque ahí están las pampas de Ancón. En el Plan MED hemos detectado 36.000 hectáreas posibles de ser estudiadas para ver qué tanto puede crecer. Y si esto del puerto de Chancay es un éxito y todo el mundo cree que sí va a ser, pues esas 36.000 hectáreas al 2050 es probable que queden muy, muy chicas por el lado norte. Por el lado sur tenemos las pampas de San Bartolo, tenemos ahí 15.000, 20.000 hectáreas más que también pueden albergar un poco del crecimiento en Lima hacia el 2040, 2050. Pero lo importante es no solamente que hayan estos espacios para el crecimiento, sino que se tenga un plan efectivo y eficiente de reasentamiento de personas que están en las zonas de alto riesgo, sobre todo empezando por las no mitigables, por las que se pueden morir mañana, para pasarlas a estas 36.000 hectáreas, 38.000 hectáreas que hay en la Bolsa de Tierras, que es una bolsa de tierras que ha hecho el Plan MED solamente con la base de la SBN. Ojo, todavía hay terrenos de COFOPRI, hay terrenos de la Municipalidad de Lima, hay terrenos de las demás municipalidades distritales, todas deben entrar a esta bolsa de tierra para poder ser optimizadas, pero para eso se tiene que hacer lo que dice justamente la ley DUS, el operador de suelo. ¿Quién va a ser el operador de suelo? Se están peleando entre políticos para ver si es el Fondo de Vivienda, si es la SBN, si es fulano, sultano, y en esas peleas nos podemos pasar 20 años más y los traficantes felices de la vida porque van a seguir explotando esas tierras de la peor manera. Entonces, se necesita un orden, se necesita un liderazgo, se necesita cambiar el chip, cambiar la mentalidad y sobre todo orientar los dineros del modo más eficiente. No podemos estar pagando
100.000, 200.000 soles por la conexión de agua para una familia, cuando con eso podemos hacer 4, 5, 6 viviendas para 4, 5, 6 familias. Correcto. Y en relación a lo que menciona, ¿qué soluciones podría proponer usted para el crecimiento ordenado y cuáles serían los principales actores que deberían intervenir sí o sí en esta etapa de ordenamiento del territorio? A ver, ya lo dije. En principio, por el lado de la planificación, por mi experiencia, hay que reforzar al IMP. O sea, el IMP es una institución creada hace 30 años que no ha sido potenciada y que con mucho esfuerzo ha logrado hacer algo que debió haberse hecho hace más de 10 años, que es hacer el plan de desarrollo metropolitano. Y se hizo por la inyección de dinero que metió el Ministerio de Vivienda. Pero la ley DUS dice que todos los planes tienen que ser actualizados por lo menos una vez al año. Hasta antes de la ley, todos teníamos en la cabeza de que los planes se hacían y había que esperar sentados 10 años para ver si se revisaban o no. Ahora la ley obliga a que se haga cada año, pero con el IMP, como está, es imposible que lo haga. Entonces, lo primero que hay que hacer es reforzar el IMP, duplicarle, triplicarle el presupuesto y tener un plan en esta próxima gestión municipal para que se pueda realmente actualizar los planes cada año, ¿no? Eso por el lado de la planificación. Por el lado del suelo, se tiene que implementar ya el operador de suelo. La congresista Yarro ha hecho una propuesta de modificación de la ley DUS. Nosotros lo hemos analizado en el MP y estamos también planteando algunas ideas adicionales, entre ellas permitir que los gobiernos locales y los gobiernos regionales también tengan sus operadores de suelo y que obviamente coordinen con un operador de suelo nacional, pero que les permitan a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, ahí donde el gobierno nacional no es capaz o no tiene mucha posibilidad, que operen los operadores de suelo locales. Eso es importantísimo, por ejemplo, en el caso de Lima, para manejar estas 38.000 hectáreas que ya se han detectado en la bolsa de tierras y que están en el plan MET. Y lo otro, como digo, es unificar, o sea, hay que meterle una bomba al Ministerio de Vivienda y hacer otro ministerio. Hay que hacer un ministerio de la ciudad o un ministerio del territorio, donde no hayan dos brazos que no se miran, que no conversan, que son enemigos, sino que sea solución integral. El Ministerio de Vivienda, por ejemplo, tiene una dirección de vivienda donde lo único que ve es hacer casas o hacer departamentos, pero no ve la ciudad. ¿Quién ve la ciudad? ¿Quién ve el efecto que puede tener esas políticas o esas medidas, esas normas en la ciudad cuando lo único que se quiere es hacer casas? Y el único indicador que se tiene de desarrollo es cuántas casas has hecho en un año. Eso no es, pues, eso en algunos casos hasta se malogran las ciudades por hacer casas de modo indiscriminado. Por ejemplo, hay esta norma de la vivienda de interés social que le permite en cualquier parte del país, con cualquier zonificación, hacer edificios de vivienda social gigantescos. ¿Qué importa lo que le pase a la ciudad? No importa. El asunto es hacer un montón de viviendas para que el ministro diga a fin de año, he hecho un montón de viviendas. Ya. Pero, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, en Lima, nosotros tenemos 3 ordenanzas metropolitanas y una ordenanza distrital de Miraflores sobre DAETS, que son los derechos adicionales de edificación transferible. ¿Qué cosa es un DAET? Es solucionar un problema en una zona generadora, trasladando esos derechos de edificación a otra zona receptora. Pero si esa zona receptora ya está favorecida por esta norma de vivienda de interés social, ¿qué más beneficio le podemos dar a una zona receptora si no lo necesita? O sea, ya con esta norma de vivienda de interés social,
¿A quién le interesa que le den un piso más, 2 pisos más? Entonces, esas cosas son las que hay que cambiar. Por eso te digo, hay que ponerle una bomba al ministerio, en el buen sentido de la palabra. No, no vayan a creer Sí. que soy un terrorista y que lo voy a poner. No, no, no. De lo que se trata es hacer una reingeniería total del Ministerio de Vivienda. Para empezar, quitarle ese nombre anacrónico, vivienda, construcción y saneamiento. No, se necesita un ministerio de la ciudad, un ministerio del territorio, como hay en otros países. Y viceministerios que conversen entre sí y que tengan planes integrales y no cada uno por su lado. Correcto. Y esta pregunta es un poco más de opinión, dado que en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 se propone que se logrará reducir la informalidad en la construcción urbana de ciudades. ¿Usted cree que esto sea posible, que se pueda lograr? Como te dije hace un momento, hay que hacer lo que alguna vez dijo Albert Einstein, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar cambios. O sea, la única forma de tener una esperanza para el 2050 y que las cosas sean distintas es hoy empezar a hacer todo diferente. Y todo diferente es todo lo que te he dicho. No sé si será lo mejor, no lo sé. Deben haber expertos que puedan tener mejores ideas que las mías. Yo tengo un dicho de vida que es: las buenas ideas dan paso a las mejores. Yo puedo tener una buena idea, pero si alguien tiene una idea mejor, bienvenida sea. Pero con lo que te he dicho, todo lo que te he dicho es hacer cosas totalmente diferentes de las que se hacen ahora. Entonces, si mañana, pasado, dentro de un año, 5 años, nos volvemos a encontrar, nos tomamos un café y vemos si algo cambió, yo te voy a decir: mira, si cambió, hay una buena esperanza de que al 2050 suceda algo. Creo que al 2050 ni siquiera voy a estar vivo. Pero si no, Sí. si no cambió, si no ha cambiado esto dentro de un año, 3 años, 5 años, si seguimos haciendo todo lo mismo, si vamos a seguir teniendo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con 2 viceministerios, si se van a seguir peleando los políticos por ver cuál es el operador de suelo, cuál es el mejor operador de suelo para el país, no va a haber ningún cambio. Vamos a seguir en la misma o vamos a seguir peor. Eso es lo que creo. Correcto. Y la última pregunta sería en cuanto a la planificación, me imagino en Lima. ¿Conoce usted algún ejemplo de alguna ciudad sostenible que se pueda aplicar en Lima? ¿Una ciudad Ejemplo de una ciudad afuera, en otro país, dices. sí, o dentro del Perú, o algo que haya funcionado para alcanzar como sostenibilidad en la ciudad de Lima? Mira, yo estoy en el IMP hace 2 años y medio y justo antes de entrar yo estaba armando toda una iniciativa. Es más, había creado ya un canal de YouTube que no lo he activado, que se llama Desarrollo Menos Insostenible. O sea, yo no creo en el término sostenible, es demasiado pomposo. Decir que algo es sostenible, y lo que es peor, ahora se ha prostituido tanto el término que cualquier cosa es sostenible. Hay lapiceros sostenibles, hay, no sé, papel sostenible, carro sostenible. O sea, el concepto de sostenibilidad ya se ha distorsionado tanto que no sé qué cosa es una ciudad sostenible, para empezar. Yo me conformo modestamente con decir que debemos hacer cosas para ser cada vez menos insostenibles. Y por eso mi página web, mi canal de YouTube y lo que quería hacer, y espero volver a hacerlo a partir del 1 de enero, que voy a estar fuera del IMP, es ser menos insostenible. Entonces, para ser menos insostenible hay muchísimas cosas por hacer. Por ejemplo, cuando fui gerente del Plan D en Trujillo, nosotros hicimos, de repente lo tienes por ahí encarpetado, el primer reglamento provincial de desarrollo urbano, aprobado por la ordenanza 001-2000,
2012, creo que fue, sí, 2012, de Trujillo, donde teníamos un capítulo que le llamábamos Buenas Prácticas Urbanísticas y Edificatorias. En ese capítulo dábamos premios en densidad y en altura a aquellas edificaciones, bueno, aquellos promotores en cuyas edificaciones hacían, por ejemplo, techos verdes o ventilaban todos sus espacios con ventilación natural, ventilación e iluminación natural. O sea, habían varias medidas y habían varios premios. Inclusive los premios eran acumulables. Y yo me fui de Trujillo, la verdad, que cuando paso por ahí de visita veo edificios altos, me imagino que de algún modo ha servido. Y lo que me dio satisfacción es que el Ratus en el año 2016 prácticamente me copió en buenas formas porque pusieron un capítulo de, ¿cómo le llaman? Bonificación en altura, por sostenibilidad, no sé qué, bueno, sus términos, ¿no? Ya. Entonces, esas son medidas que contribuyen a, como te dije, ser un poquito menos insostenible. Yo no diría o sea, decir que algo es sostenible, no sé bajo qué parámetro, ¿quién lo puede decir? Es más, mira, algo que sí lamento del RADUS, tú conoces el RADUS, ¿no? El Reglamento de Acondicionamiento Territorial de Desarrollo Urbano Sostenible. Al final le pusieron la S de sostenible. Sí, sostenible. En el año 2016, ya, bueno. Algo que sí lamento de mis amigos que hicieron el RADUS fue decir que la única forma de medir la sostenibilidad para poder dar estos beneficios es una certificación internacional. Como si en el país no tuviéramos gente capaz de medir. Es tan absurdo esto del divorcio entre los dos viceministerios, que el viceministerio de Vivienda y Urbanismo hizo el RADUS cuando el viceministerio de Construcción y Saneamiento estaba haciendo el Código de Construcción Sostenible. O sea, son dos instrumentos en paralelo que jamás conversaron. El RADUS dice que para que algo sea sostenible tiene que tener una certificación internacional, cuando al costado tenía al Código Técnico de Construcción Sostenible gratis para todo el mundo. No, o sea, ¿por qué hacerle el negocio a esas empresas transnacionales que dan esta certificación cuando tenemos un código que solamente es cuestión de cumplirlo? Tú cumples el código y tu construcción ya es sostenible, entre comillas, por lo menos ya puedes tener los beneficios que te puede dar el RADUS, pero no, o sea, ¿te das cuenta? Entonces, ciudades sostenibles, no sé qué cosa es una ciudad sostenible, no tengo la menor idea. ¿Qué dirán, pues, los internacionales, no? Dirán una cosa, lo medirán de así, asá, con sus realidades. El código, nuestro humilde y peruanísimo Código Técnico de Construcción Sostenible, pues, da algunos indicadores. Bueno, hagámosle caso a ese código, ¿no? Que yo sepa que se haya implementado ese código a nivel nacional en alguna ciudad, para nada. ¿Y por qué no? Justamente porque los viceministerios no se hablan. Porque si se hablaran, el Viceministerio de Vivienda haría obligatorio el uso de ese código en todas las ciudades. Pero como no se hablan, el pobre código peruanito ahí sigue siendo opcional. O sea, el que quiere lo toma y el que no lo deja. Y el que quiere eso sostenible tiene que pagarle una millonada de dinero a las transnacionales para que le den su certificado. Así vivimos, así estamos y así no vamos a ningún sitio. Correcto. El cambio tiene que ser institucional y también esperemos que con este nuevo cambio también de alcalde, como usted menciona, se puedan dar la cantidad necesaria de financiamiento que necesita, ¿no? Para hacer todo lo que se necesita en Lima y la expansión de manera mucho más ordenada hacia el norte y como hacia el sur. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Gracias, señor Guillermo Malca, por haber estado presente en esta entrevista y ha estado muy interesante.
Muchas gracias por su participación y nada, que tenga un lindo día, un lindo fin de Bueno, semana. gracias por invitarme. Disculpa la vehemencia, pero a veces me dan la mano y me voy hasta el codo. Ojalá alguno de tus jefes pueda escuchar alguito de lo que he dicho y se lo pase de taquito al ministro de Vivienda, al presidente, al próximo alcalde, no sé. Por lo menos para que escuchen y tengan en cuenta algunas cosas que se puedan hacer. Sí, se va a Gracias. considerar todas las respuestas que ha dado justo en el informe. Muchas gracias. Ok. Gracias Hasta luego. también. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao.